Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy ponemos el foco en una figura, yo diría que esencial, aunque a veces un poco desconocida, ¿no?, del sistema español, el defensor del pueblo. Tenemos varios textos que nos detallan cómo actúa y qué poderes tiene realmente. Exacto. Una figura muy interesante. Nuestra misión hoy es entender de verdad cómo funciona esta institución. A ver, ¿quién puede llamar a su puerta? ¿Qué podemos conseguir y qué no? Si tenemos un problema con la administración pública. Se supone que es un recurso clave, pero, bueno, ¿cómo opera en la realidad? Vamos a verlo. Perfecto. Empezamos por el principio. ¿Cómo se pone en marcha todo esto? Claro. Pues mira, el defensor puede actuar, digamos, de dos maneras principales. Por iniciativa propia, lo que se llama de oficio, si detecta un problema generalizado, por ejemplo. Ajá. O, que es lo más común, porque alguien presenta una queja formal, lo que se llama a instancia de parte. ¿Vale? Y su trabajo es vigilar a toda la administración pública y sus agentes. Hablamos de ministerios, autoridades, funcionarios, bueno, cualquiera que actúe al servicio de las administraciones públicas. Y lo interesante, por lo que veo aquí, es que la puerta parece estar abierta de par en par, ¿no es así? Totalmente. Y esa es, yo creo, una de las claves de su diseño. Puede acudir cualquier persona. Da igual si es española o extranjera, si reside aquí o no, si es mayor o menor de edad, Incluso menores. incluso menores, o personas con alguna incapacidad legal reconocida, incluso si está en un centro penitenciario o bajo cualquier tipo de relación especial de dependencia con la administración. O sea, muy amplio. Sí, la idea es que nadie se quede sin poder reclamar por barreras formales. El requisito es tener un interés legítimo, o sea, que el asunto te afecte de alguna manera. Entendido. La única limitación clara entonces. Que una autoridad administrativa no puede presentar una queja sobre asuntos de su propia competencia. No está para resolver disputas internas de la administración, digamos. Claro, tiene sentido. Accesibilidad casi universal, entonces. Y además de los ciudadanos de a pie, ¿hay otros actores que puedan pedirle que investigue? Sí, existen las llamadas solicitudes especiales. Por ejemplo, diputados, senadores individualmente o comisiones parlamentarias. Ajá. Especialmente la Comisión Mixta Congreso-Senado, que es la que se relaciona directamente con el defensor. Pueden pedirle formalmente que investigue un asunto concreto que afecte a los ciudadanos. Es una vía más institucional. Atención, y que creo que subraya mucho su autonomía. Su trabajo no para nunca. Efectivamente. Aunque el Parlamento esté disuelto por elecciones o en periodo de vacaciones, el defensor sigue ahí, operativo, incluso en situaciones como un estado de alarma o de sitio. Exacto. Esa continuidad es fundamental. Pase lo que pase en el ciclo político, siempre hay una vía para supervisar a la administración y proteger derechos. Si las Cortes no están reunidas, rinde cuentas ante las diputaciones permanentes. Entendido. Su independencia como pilar. Hablemos un poco de su radio de acción. ¿Supervisa a todas las administraciones por igual? ¿Qué pasa con las comunidades autónomas que tienen tanto peso hoy en día? Pues también supervisa la actividad de las administraciones autonómicas y locales y puede hacerlo directamente o también coordinándose con figuras similares que existen en algunas autonomías, los defensores autonómicos. Ah, que hay figuras parecidas en las autonomías. Sí, en varias. La idea es colaborar, no pisarse las competencias. Trabajan juntos en muchos casos. Y hay terrenos un poco más específicos, ¿verdad? Como el ámbito militar. ¿Correcto? En la administración militar su tarea es vigilar que se respeten los derechos fundamentales de los militares. Los del título 1 de la Constitución, imagino. Esos mismos, los básicos de cualquier ciudadano, pero con un límite muy claro. No puede meterse en cuestiones de mando militar ni en la estrategia de defensa nacional. Es un control de derechos, no de operaciones militares. Vale. Y ahora un terreno que suele generar dudas. La justicia. Si mi queja es sobre un juzgado, que creo que tarda mucho o que no ha funcionado bien, ¿puede el defensor intervenir ahí? Bueno, aquí la separación de poderes es clave. El defensor del pueblo no puede revisar sentencias. Tampoco puede meterse en cómo un juez interpreta la ley. Eso es intocable para él. Entonces, ¿qué hace si recibe una queja sobre, por ejemplo, un retraso enorme en un juicio? Lo que hace es dirigir esa queja al órgano que sí es competente dentro del sistema judicial. Bien al Ministerio Fiscal, la Fiscalía, para que investigue si hay alguna responsabilidad, quizá penal, Ujú. o al Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, para que actúe en el ámbito disciplinario si considera que procede.
O sea, no actúa como un superjuez ni nada parecido, sino que lo deriva a quien corresponde dentro de la justicia. Exactamente. Eso sí, puede, y de hecho lo hace, señalar problemas generales sobre cómo funciona la Administración de Justicia en sus informes anuales a las Cortes. Ah, vale. Puede decir, por ejemplo, ojo, estamos recibiendo muchas quejas por retrasos en este tipo de juzgados, pero no entra en el caso concreto si ya está en los tribunales. Supervisa la Administración de la Justicia, no los fallos judiciales en sí. Queda muy claro. Vayamos a lo práctico. Una persona tiene un problema con la administración, cree que se han vulnerado sus derechos, decide acudir al defensor. ¿Cómo lo hace? ¿Es muy complicado el proceso? Pues se ha intentado que sea lo más sencillo posible. Hay que presentar un escrito, eso sí, firmado con nombre, apellidos, domicilio, y explicando de forma razonada qué ha pasado. ¿Un formulario especial? No hace falta. Vale un papel común, un escrito normal y corriente. Lo importante, hay un plazo máximo. ¿Cuál? 1 año. 1 año desde que se tuvo conocimiento de los hechos que motivan la queja. ¿Un año? Vale. Y 2 puntos que yo creo que son fundamentales para la ciudadanía. Es totalmente gratuito, no cuesta nada, y no hace falta abogado ni procurador. Puedes hacerlo tú directamente. Eso sí que es importante para la accesibilidad. Muchísimo. Además, siempre te tienen que confirmar por escrito que han recibido tu queja. Acusar recibo. Y antes mencionabas la protección especial para gente en centros penitenciarios o similares. Sí, es una garantía crucial, la verdad. La correspondencia que envíe una persona detenida o interna al defensor no puede ser censurada, bajo ningún concepto. ¿Y las llamadas? Tampoco. Ni se pueden escuchar sus conversaciones telefónicas o las que tenga en persona con el defensor o sus delegados. Se busca asegurar que puedan comunicarse con total libertad y confidencialidad, sin miedo a ningún tipo de represalia. He entendido. Bien, pues llega la queja. Se registra. ¿Y después? ¿Se investigan todas las que llegan? No necesariamente. Primero hay un filtro o un análisis para ver si cumplen los requisitos mínimos. Se puede rechazar, por ejemplo, si es anónima, Lógico. o si se ve claramente mala fe, o si no tiene un mínimo fundamento, si no queda claro qué es lo que se pide. O también si la admisión pudiera perjudicar derechos de terceras personas. ¿Y el tema judicial que comentabas antes? Exacto. Ese es un motivo clave de rechazo o, si ya se ha empezado, de suspensión. Si el asunto ya está en los tribunales, el defensor no entra. O si empieza a investigar y luego la persona presenta una demanda judicial sobre lo mismo, el defensor tiene que parar su actuación sobre ese caso individual. Pero si el caso individual se para porque va a juicio, el defensor ya se olvida del tema por completo. No del todo. Aunque no pueda seguir con ese caso concreto, sí puede usar la información para investigar los problemas generales que esa queja, y quizá otras parecidas, puedan estar revelando. Ah, o sea, patrones de mal funcionamiento. Justo. Problemas sistémicos en un servicio público o con una norma. Además, siempre tiene esa función general de vigilar que la Administración cumpla con su obligación de responder a los ciudadanos en tiempo y forma. Y una cosa, si te rechazan la queja, te lo dicen y ya está. No, te lo tienen que comunicar por escrito y explicar el motivo del rechazo. E incluso pueden indicarte si existen otras vías de actuación, otros sitios donde reclamar. Pero, ¿esa decisión de no admitir se puede recurrir? No. Sus decisiones sobre admisión o rechazo de quejas no admiten recurso alguno. Vale. Superado el filtro, la queja se admite. Entramos en la fase de investigación. ¿Cómo es ese proceso? ¿Es muy formal, muy burocrático? Pues la ley dice que la investigación debe ser sumaria e informal, o sea, ágil y sin excesivas formalidades. Lo primero, lógicamente, es pedir explicaciones al organismo implicado. ¿Cómo? Se le envía la queja y se le pide un informe sobre el asunto. Normalmente tienen un plazo de 15 días para contestar. ¿Se puede ampliar ese plazo? Sí, se puede ampliar si hay una causa justificada para ello. ¿Y si la administración no contesta o da largas? Algo que, bueno, por desgracia, a veces pasa. Ahí el defensor tiene herramientas. Si la administración no colabora, no manda el informe o lo hace tarde y mal sin una buena justificación, el defensor puede calificar esa actitud de hostil y entorpecedora. ¿Y eso tiene consecuencias? Sí, no es solo una etiqueta. Puede hacerlo público de inmediato si lo considera necesario. Y desde luego, destacarlo de forma negativa en sus informes a las Cortes. Hay que recordar que todas las administraciones tienen una obligación legal de ayudar al defensor. ¿Una obligación? Sí, y además con carácter preferente y urgente.
No colaborar se considera algo bastante grave. Entiendo. O sea que la amenaza de la publicidad, de sacar los colores, es una de sus armas principales. Sin duda. Y puede ir más allá de pedir papeles. Quiero decir, puede ir a las oficinas a hablar con la gente directamente. Por supuesto. El defensor o su adjunto, o alguien delegado por ellos, pueden personarse en cualquier oficina, centro, dependencia de la administración pública, o incluso en sitios que presten servicios públicos. ¿Y qué pueden hacer allí? Pues comprobar datos in situ, hacer entrevistas personales, tanto a funcionarios como a usuarios si es necesario, estudiar expedientes, pedir documentación. Tienen bastante capacidad para buscar la información donde esté. Hablando de documentos, ¿tienen acceso a todo? ¿Todo? ¿Incluso a lo clasificado, a lo secreto? En principio sí. La ley es bastante clara. Dice que no se les puede negar el acceso a ningún expediente o documento que consideren necesario para su investigación. Y eso incluye los clasificados como reservados o secretos oficialmente. Eso es mucho poder de acceso. Es vital para poder investigar a fondo en áreas sensibles, claro. Pero, ¿hay algún límite? Si se trata de secretos de Estado de muy alto nivel. Sí. Hay un procedimiento especial. Si el gobierno, a través del Consejo de Ministros, decide que un documento secreto no se puede entregar al defensor, tiene que ser mediante un acuerdo formal y motivado. No vale una negativa de un director general, por ejemplo. ¿Y si el defensor cree que ese documento negado es absolutamente esencial? En ese caso, puede llevar el asunto a la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Es un control parlamentario para esas situaciones límite. Vale. Y por supuesto, todo el manejo de esta información tan sensible se hace con la máxima reserva y con medidas especiales de seguridad. ¿Y qué pasa si la investigación apunta a la actuación concreta de un funcionario o una autoridad? ¿Se entera esa persona? Sí, claro. Se le tiene que informar a esa persona directamente y también a su superior jerárquico. El afectado tiene derecho a defenderse, a dar su versión, por escrito, a aportar documentos, testimonios. ¿Puede el defensor entrevistarle? Sí. Puede verificar esa información y proponerle una entrevista personal. Lo que un funcionario cuente en esa entrevista es reservado, es confidencial, salvo que lo que revele pueda ser constitutivo de delito, claro. Una pregunta. ¿Podría un jefe prohibir a un subordinado hablar con el defensor o darle información? No, de cualquier manera. Si un superior jerárquico prohíbe a alguien a su cargo responder o entrevistarse con el defensor, tiene que hacerlo por escrito, explicando los motivos, y comunicárselo tanto al funcionario como al propio defensor. ¿Y entonces? Pues en ese caso, el defensor simplemente redirige sus actuaciones hacia ese superior que ha dado la orden. La responsabilidad pasa a él. Entendido. Llegamos al final de la investigación, se detecta que sí, que efectivamente ha habido una actuación administrativa incorrecta. Un abuso, un error, una negligencia. ¿Qué poder tiene el defensor para arreglarlo? ¿Puede anular la decisión administrativa? Aquí está el quid de la cuestión y lo que a veces genera confusión. El defensor del pueblo no tiene poder para anular o modificar directamente los actos administrativos. No es un juez ni es un superior jerárquico de la administración. Entonces, ¿qué hace concretamente si ve que algo está mal? Su poder es otro. Es el de la persuasión, la recomendación basada en la evidencia. Lo que hace es dirigirse a la administración implicada y formular sugerencias para corregir la situación. Sugerencias. Sí. Puede sugerir que se modifiquen los criterios que se usaron para tomar esa decisión concreta, o si ve que una norma, al aplicarse estrictamente, causa una injusticia evidente, ¿Qué puede hacer ahí? pues puede incluso sugerir que se modifique esa norma. Puede dirigirse al Parlamento o a la propia Administración, si tiene potestad reglamentaria, para proponer ese cambio legislativo o normativo. Sugerir cambios en las leyes. Eso parece ir bastante lejos para una figura no judicial. Es una facultad importante, sí. No obliga directamente, pero pone el foco en un problema normativo detectado a partir de la experiencia real de la ciudadanía. Es una forma de mejorar el sistema desde abajo. Además de sugerencias, ¿qué más puede hacer? Puede recordar a la Administración sus deberes legales, hacer advertencias formales o recomendar que se adopten medidas nuevas para evitar problemas futuros. ¿Y si el problema viene de un servicio que está externalizado, prestado por una empresa privada? Ajá. Puede pedir a la Administración que use sus poderes de inspección y sanción sobre esa empresa, que la controle. Vale. ¿Y la administración está obligada a hacerle caso, a seguir esas sugerencias? Está obligada a responderle, y por escrito, en el plazo máximo de 1 mes. Tiene que explicar si acepta o no las sugerencias del defensor, y por qué.
no puede simplemente ignorarlo. Pero responder no es lo mismo que aceptar. Exacto, no está legalmente obligada a aceptar la recomendación, a hacer exactamente lo que el defensor dice. Ajá. ¿Y si no la acepta? ¿O si contesta con evasivas sin una justificación convincente? ¿Se acaba ahí la cosa? No necesariamente. Si la administración no colabora o no justifica adecuadamente por qué rechaza una recomendación, el defensor puede escalar el tema. ¿Cómo? Primero, informando al ministro correspondiente o a la máxima autoridad de ese organismo, a ver si desde arriba se toman medidas ¿Y si ni así? sobre ese caso o ese tema. Y ahí es donde entra la publicidad, de nuevo. Exacto. Y aquí viene lo interesante. En esos informes públicos puede mencionar expresamente los nombres de las autoridades o funcionarios que considere responsables de no haber solucionado el problema cuando, a su juicio, había una solución posible y no se actuó. La pena de telediario, como se suele decir, pero a nivel institucional y oficial. Algo así. La exposición pública ante el Parlamento y la opinión pública es su principal herramienta de presión en esos casos. Y además de todo esto, tiene otra herramienta muy potente, aunque quizás se use menos en el día a día. Sí, una muy importante. Está legitimado para interponer recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra leyes que considere contrarias a la Constitución. Recurrir leyes. Sí. Y también recursos de amparo ante el mismo Tribunal Constitucional para proteger derechos fundamentales que hayan sido vulnerados por los poderes públicos. Esto le da un peso jurídico muy relevante. Es una forma de defender los derechos al más alto nivel judicial. Muy interesante esa faceta. Para ir cerrando ya, ¿cómo se asegura la transparencia de todo este proceso? ¿Cómo nos enteramos de lo que hace el defensor? Pues la comunicación es clave en todo el proceso. Siempre se informa a la persona que presentó la queja del resultado de la investigación y de cuál ha sido la respuesta de la administración. Salvo temas secretos, claro. Salvo temas secretos o reservados, sí. También se informa a la autoridad o al funcionario implicado. Y la gran herramienta de transparencia, la principal, son los informes que presenta las Cortes Generales. El informe anual que mencionabas. Exacto. Cada año presenta un informe muy detallado. Ahí explica cuántas quejas ha recibido, de qué tipo eran, cuántas se rechazaron y por qué motivos, cuáles se investigaron y qué resultado tuvieron, y especifica qué sugerencias o recomendaciones fueron aceptadas por la Administración. ¿Y ese informe es público? Totalmente público. Los datos personales de los quejosos se anonimizan, por supuesto, salvo excepciones legales muy tasadas. Además, el defensor o defensora comparece personalmente en el Pleno del Congreso y en el del Senado para presentar este informe y debatir sobre él, con los grupos parlamentarios. O sea, que hay un control parlamentario directo. Sí. Y si hay algo muy urgente o muy grave, puede presentar informes extraordinarios en cualquier momento, sin esperar al anual. En definitiva, podríamos decir que el defensor del pueblo emerge como una especie de auditor ciudadano de la administración, ¿no? Muy accesible, con capacidad para investigar bastante a fondo, Sí. pero cuyo poder real reside más en la recomendación, en la persuasión y sobre todo en la publicidad de sus conclusiones, más que en la capacidad de imponer o sancionar directamente. Esa es una muy buena síntesis, yo creo. No es un tribunal, no anula actos, pero su labor de señalar fallos, de recordar obligaciones legales y de proponer mejoras es fundamental en un Estado de Derecho. Y su efectividad, imagino, depende mucho de la colaboración que encuentre. Y en cierto modo un impulsor para que la administración funcione mejor y respete más los derechos de la gente. Y bueno, como reflexión final para quien nos escucha, sabiendo que su fuerza principal es la sugerencia y la exposición pública, y no tanto la sanción directa, ¿hasta qué punto puede una figura así ser realmente efectiva frente a problemas muy, muy enquistados o frente a administraciones muy reacias al cambio? ¿Basta con sacar los colores, como decíamos, para que las cosas mejoren de verdad en los casos más difíciles? Ahí queda la pregunta abierta.